Buenos días, hermano. En este nuevo día que el Señor nos da, le vamos a dar las gracias por poder permitir que estemos acá orando, que estemos acá anunciándolo y que estemos acá para darle todo el honor y toda la gloria que nuestro Dios se merece. Así que bueno, este día vamos a hacer una oración de fe y confianza. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que se manifieste en nuestras vidas, que esté quitando de nosotros toda negatividad, todo desgano, toda pereza, toda falta de motivación para vivir, todo aquello que nos perturba, todo aquello que el enemigo está poniendo en la mente en este día. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que este día sea bueno para todos nosotros, que este día, Señor, nos concedas eso que tenemos en el corazón, que este día sea un peldaño más para avanzar hacia mayores victorias, que nos levantes, nos dé la fuerza para seguir, danos motivos para vivir, danos, Señor, razones para esperar y haznos, Señor, día a día conocerte y así poder, Señor, con fe y confianza esperar en ti. En el nombre del Señor Jesucristo, que así sea, hermanos. Bueno, en este día voy a compartir con ustedes lo que dice el Señor en el Salmo 27:14. Aquí dice: espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Esperar en el Señor, qué importante, hermanos, que sepamos esperar en el Señor. Muchos de nosotros quizá tenemos peticiones, quizá tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos siempre eso de querer que el Señor nos conceda algo, ya sea para nosotros, para nuestra familia, para el país, o por la razón que fuera que nosotros le hemos pedido al Señor y el Señor aún no nos contesta, o pareciera que eso que hemos pedido es imposible, y el Señor en este día nos dice que esperemos en el Señor, porque los tiempos del Señor son perfectos. Entonces muchas veces nosotros queremos adelantarnos al Señor y queremos intervenir y conseguir a toda costa eso que necesitamos, sin tener en cuenta que el Señor ya sabe lo que queremos y Él nos lo va a conceder en su momento, en su tiempo. Ahí tenemos en la Biblia el ejemplo de José, que fue vendido como esclavo a Egipto por sus propios hermanos, porque le tenían envidia, porque el Señor estaba con él, porque su papá lo quería más. Y el Señor le habló a José en ese momento y le dijo, a través de un sueño, que José no comprendió, que él veía cómo se postraban estas estrellas delante de la luna, creo que era bueno, y entonces era el símbolo de que él iba a ser el gobernador de Faraón, de Egipto, y sus hermanos lo iban a venir y lo iban a adorar como rey, como gobernador. Ese era lo que el Señor le había anunciado en sueños, porque el Señor muchas veces habla a través de sueños, nos revela cosas y el hombre no entiende y se apaga el ser humano y no es consciente de que el Señor quiere hablar con él, de que el Señor le está dando palabra, porque ¿cómo se comunica el Señor con nosotros? A través de una persona, a través de visiones en sueños, a través a veces de señales en la naturaleza, así como el colibrí, porque dice que el colibrí representa la suerte,
representa allí esos buenos momentos, representa esas cosas lindas. El colibrí es un animalito que cuando uno lo ve le da mucha felicidad, mucha alegría. Entonces, ¿qué señal nos estará dando el Señor si no es para que sepamos que todo va a estar bien, que nos riamos un poco, que disfrutemos también de lo que Él ha creado, de las plantas, de los animales, de las cosas maravillosas que Él ha creado en el mundo? Y cuando he vendido a Egipto, José trabajaba como esclavo y era esclavo de los egipcios, pero después tuvo un cargo mejor porque estuvo al servicio de Faraón, y Faraón lo único que le dijo es que no tocara a su mujer, pero su mujer se había encendido de deseo con José, y José no quiso acotarse con ella. Entonces la mujer le dice que José quiso abusar de ella, su esposo Faraón lo mete en la cárcel y José termina preso en la cárcel por alrededor de unos 13 años. Entonces es el tiempo que José estuvo en la cárcel, en una situación muy triste y desfavorable, pero el Señor se acordó de él y cumplió su promesa que le había dicho a través de un sueño que José no entendió, y salió de la cárcel luego de este tiempo y para estar de nuevo al servicio de Faraón después de que le interpretaba el sueño, y Faraón se agradó de él porque el Señor tocó el corazón de Faraón para que José finalmente pudiera estar ahí al frente y pudiera salvar a toda esa gente y a todo ese pueblo que iban a perecer por falta de alimentos. Así que muy linda la historia de José, los invito a que la lean y recalcar la importancia del tiempo que tuvo que esperar José para que se cumpliera la promesa del Señor, porque las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Entonces, importante que sepamos nosotros esperar en el Señor, y por ahí si le pedimos algo y no nos cumple, o pareciera que el Señor no está obrando, no está actuando en nuestra vida, no estamos viendo el cambio en el marido, no estamos viendo la transformación en los hijos, el hijo sigue rebelde, todavía no conseguimos ese trabajo, nos cuesta salir, sentimos que cada vez nos hundimos más. No desesperemos, sigamos confiando, sigamos creyendo en el Señor. Los tiempos del Señor son perfectos, dice su palabra, porque así también el Señor va a ver que creemos y que no estamos en desesperación, sino que Él nos quiere probar para ver que realmente somos siervos fieles, que confiamos en Él, y este proceso que sirva para nosotros crecer espiritualmente, para seguir aferrándonos a sus promesas, para no apartarnos a pesar de todos los problemas que tengamos, seguir firmes en el Señor, creyendo que Él tiene la salida. Y bueno, después tenemos el caso de Abraham, que el Señor le había dicho que iba a esperar que el Señor le dijo que iba a tener un hijo, pero Abraham tenía que esperar bastante tiempo para que se cumpliera la promesa, alrededor de 25 años, y él tenía 100 años cuando tuvo un hijo, y su mujer Rebeca tenía 90. Y bueno, después está Moisés, que cuando salió del desierto de Egipto, que bueno, Egipto también era un desierto porque ahí la vida espiritual era bastante árida. Allí no se sabía nada del Señor, tenían ellos un montón de dioses que no era el Señor porque adoraban al sol. Ellos fueron los que salieron de ese lugar rumbo a la tierra prometida, a la tierra que emanaba leche y miel, les dijo el Señor. 40 años tuvieron que transitar ese desierto para finalmente llegar a ese lugar
pero 40 años se demoraron porque se volvieron rebeldes con el Señor. No entendieron lo que el Señor quería de ellos y el Señor tenía que enseñarle una y otra vez qué es lo que tenían que hacer. Tenía que volver a pastorearlo, volver a decirle, volver a enseñarles y, y así vagaron 40 años por el desierto porque no entendían lo que el Señor quería de ellos. Si ellos hubieran sido obedientes y hubieran escuchado su voz y se hubieran preparado para hacer lo que Él quería, ese tiempo hubiera sido mucho menos, se hubiera cortado considerablemente. Así que es importante, hermano, que sepamos reconocer todas estas cosas y nosotros también no nos rebelemos con el Señor, seamos obedientes y seamos siervos que podamos identificar la voz del Señor, que es lo que quiere y no desesperarnos y siempre estar ahí para seguirlo y para hacer lo que Él quiere de nosotros. Y algo que Él quiere es que lo busquemos en oración, que leamos su palabra, que entendamos lo que nos quiere decir, que pongamos en práctica sus enseñanzas en la vida diaria, porque la vida diaria nosotros ahí el Señor nos prueba para ver qué vamos a hacer, qué actitud vamos a tener ante la vida. Y algo que yo les diría es que vivan el día a día, vivan un día a la vez. No se adelanten al mañana, no se adelanten para ver qué va a suceder de aquí a un mes, a un año. Vivan ese día y bueno, por supuesto con miras a un futuro, pero vivan ese día con lo que tienen preparado para ese día y denle gracias al Señor por el nuevo día que les ha dado, con la esperanza y que todos sus deseos, sus proyectos se cumplan en el futuro, que el Señor lo permita, porque nosotros tenemos que decir, si vos querés, Señor, se va a hacer esto o aquello, si es tu voluntad, Señor. Así que qué importante, hermano, que podamos entender todas estas cosas. Y bueno, siempre los aliento que lean la Biblia, porque acá están sus enseñanzas y si no entienden o no pueden o no tienen ese deseo de leer, de acercarse por falta de tiempo, porque les parece que no van a encontrar nada. Entonces, como hoy en día está muy difundido el tema del internet, entonces por internet también se predica, hay videos, audios, hay personas que están anunciando que quizás nosotros leemos la Biblia pero no entendemos el mensaje. Entonces busquemos ahí en internet y ahí vamos a encontrar videos, vamos a encontrar reflexiones que nos pueden ayudar en nuestro día a día, en nuestro crecimiento espiritual. Bueno, ahora voy a leer aquí en la revista que le había compartido la vez pasada. La fuente de la victoria, dice, la comunión. Satanás hace cuanto puede para apartar de Dios a la gente y tiene éxito cuando la vida religiosa está ahogada en las actividades comerciales, cuando puede absorber de tal manera la mente con los negocios que no se toma tiempo para leer la Biblia, para orar en secreto, para mantener ardiente sobre el altar mañana y noche la ofrenda de alabanza y agradecimiento. Con frecuencia se estiman las tentaciones como la voz del verdadero pastor porque los hombres se han separado de Jesús. No pueden estar seguros un momento a menos que alberguen buenos principios en el corazón y los apliquen en toda transacción comercial. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuánta estratagema le es posible para distraer la mente. Una razón por la que no hay más piedad sincera y fervor religioso es que la mente está ocupada con cosas sin importancia y no hay tiempo para meditar, escudriñar las Escrituras u orar. En este día yo te pregunto, hermano o hermana que me estás escuchando,
sos como María o sos como Marta. Marta estaba ocupada con muchos quehaceres y cuando el Señor vino a ella para traer su palabra, fue María la que se sentó y lo escuchó atentamente. Pero Marta siguió muy ocupada haciendo muchas cosas y el Señor no le pidió a Marta que hiciera todo eso, sino que ella, porque ya tenía la costumbre de hacer todo eso, no supo reconocer que el Señor quería hablar con ella y ante quién estaba.